¿Sabes cuál es el pecado que no será perdonado? Cuando yo estaba adolescente, yo leí en la Biblia una parte que decía el pecado que no será perdonado. Y yo pues desde pequeño he escuchado a mucha gente que Dios perdona todo, que Dios perdona cualquier tipo de pecado. Pero cuando tenía 14 años y estaba escudriñando la Biblia, hojeándola, leyéndola, leí una parte que decía el pecado que no será perdonado. Y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. Y despertó en mí una inquietud que decía, pero ¿cómo así? Si Dios es amor y Dios nos llama y Él perdona todo. Entonces empecé a tener esa contradicción conmigo mismo, con lo que había leído y con lo que yo había escuchado de mucha gente que decía que Dios perdona todo. Y en Mateo capítulo 12, versículo 22 hasta el 37, encontramos un pasaje donde nos explica cuál es el pecado que no será perdonado. Yo recuerdo cuando tenía 14 años y me encuentro con esta situación, yo pregunté a un hermano de mucho conocimiento, yo le dije, hermano, yo necesito que usted me oriente, que me explique, ¿cómo es posible que Dios no perdone algunos pecados? Y él me dijo, hermano Carlos, Dios perdona todo. Lo que no perdona a Dios, y lo dice también la Biblia, lo que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo perdona? Y él decía, porque la persona que niega a Cristo, la persona que niega a Dios, la persona que niega al Hijo del Hombre, que es Jesús, la persona que niegue la presencia del Espíritu Santo, la persona que reniegue de Dios, la persona que no crea en Dios, ese no será perdonado. Pero ahora entiendo por qué no es perdonado. Y es porque, hermano, tantas personas que encontramos hoy día y dicen que no creen en Dios, que son ateos, dicen llamarse ateos. Y cuando yo veo y escucho o conozco de una persona atea, me da cosa, me da tristeza. ¿Qué vida tan pobre debe tener una persona así? Una persona así tiene una vida pobre, una vida marginal, una vida desechable, porque si no cree en Dios, entonces ¿en qué cree? ¿Cuántas personas mueren no creyendo en Dios? Y cuando una persona muere renegando de Dios, diciendo que Dios no existe, no aceptar a Dios en su corazón, en su vida, no aceptar y abrazar la fe, y muere, esa persona lamentablemente no se le perdona esa acción, y es la acción o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona atea, una persona que dice no creer en Dios, pero antes de morir se arrepiente de lo que estaba profesando y lo que decía, pide perdón, se arrepiente, pide perdón y se convierte a Dios, Dios le perdona, Dios lo recibe, Dios le ama, Dios le acepta. Pero lo contrario, una persona que dice no creer en Dios, reniegue de Dios, se burle de Dios y muera en ese pecado, lamentablemente no será perdonado. Y es el único pecado que no será perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús andaba en su vida de predicador, mucha gente y muchos maestros de la ley decían que Jesús era un demonio, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Él sacaba a los demonios con el poder de los otros demonios, con el poder del enemigo, del mal. Y ahí es una blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y la persona que lleva ese tipo de cosas, ese tipo de pensar, si no hay un arrepentimiento, no será perdonado. Porque cuando uno reniega de Dios y dice que Dios no existe, está blasfemando contra el Espíritu Santo.
está blasfemiando contra Dios. Entonces la invitación es que ustedes y yo sabemos que existe Dios, pero ¿sabe cuál es la excusa que utilizan esas personas que dicen no creer en Dios? O la usan como tal. Es para ellos no cumplir los mandamientos de Dios. Es para ellos no comprometer su vida a Dios, con Dios. Y entonces se le hace más fácil, bueno, vivir libremente, puedo hacer lo que me dé la gana, no hay nada que me vaya a exigir cuenta después, porque es de una sola vida, no hay otra vida, morimos y se acabó todo. Es el pensar de mucha gente. Entonces dicen ser ateos. No, yo no creo en Dios, es mentira que existe Dios. Pero es una excusa que ellos utilizan para no morir a lo malo, para no morir a la carne, para no decirle, sí Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, mi corazón, mi vida te pertenece. Entonces, ellos ven más fácil decir, no existe Dios. Y como Dios no existe, no hay castigo, no hay condenación, no hay después exigencia de entregar cuentas, no hay nada de eso, porque Dios no existe. Y así hay mucha gente que para liberarse de su deber, de su derecho como cristiano católico, prefieren decir que Dios no existe. Para ellos vivir como les da la gana. Entonces, la invitación, mis queridos hermanos, aquellos que me están escuchando, aun cuando usted dice que Dios no existe, ¿por qué no te da la oportunidad? Yo le decía a mis estudiantes, cuando yo daba clases de religión, en la escuela donde yo trabajé, una institución católica, y me encontraba con muchos estudiantes que decían que eran ateos. Decían que eran ateos. Pero yo les decía, ninguna ciencia, aun cuando dicen que no comprueban que Dios existe, ninguna ciencia ha comprobado lo contrario tampoco. Es decir, que ninguna ciencia ha comprobado científicamente que Dios no existe. Entonces, yo le decía, date la oportunidad, está bien. No podemos obligar a que las personas crean en Dios. Eso es cierto. Es una libertad que tenemos, una cualidad de elegir qué quiero hacer con mi vida, qué quiero creer y qué no quiero creer. Pero yo le decía, date tu oportunidad. ¿Cómo es dar una oportunidad? Bueno, está bien, yo no creo que Dios exista, pero voy a participar, a ver. Voy a leer la Biblia, voy a participar en actividades religiosas, oración, encuentros. Y durante ese tiempo, Dios me hará entender si creo en Él o no creo en Él. Pero nosotros tenemos que darnos la oportunidad. Es decir, Señor, aquí estoy. Oh Dios, aquí estoy. No sé si existes, no sé si será verdad, pero aquí estoy. Quiero comprobar. Y cuando usted se da la oportunidad, Dios va a obrar en ti. Porque lo tremendo es cuando nosotros decimos no queremos nada, ahí no entra, pero ni un coco siquiera. Pero cuando usted dice, voy a experimentar, aunque sea por curiosidad, Dios puede tocar tu corazón. Pero hay que decirle, sí, Señor, voy a darme una oportunidad de qué pasa. Si afirma mi teoría o me hace cambiar esa teoría que me hacía pensar o me hace pensar de que Dios no existe. Mi invitación es para todos, especialmente para los jóvenes. Todos nacimos para muchas cosas, pero hay dos cosas muy primordiales. Uno, para ser feliz y otro, para hacer la voluntad de Dios. Yo te invito, busquemos a Dios, aceptemos a Dios y encontrémonos con Dios. Y vas a ver que no te vas a arrepentir. Vas a ver que si usted se da una experiencia de vida con Jesucristo, Él va a tomar tu vida y tu vida será diferente. Dios te bendiga.